Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema 3 de Gerencia Financiera Internacional en las diversas exposiciones al entorno internacional. En este caso vamos a hablar de la exposición al riesgo de tipos de cambio. Se refiere esta exposición al grado en que una empresa se ve afectada por la variación de los tipos de cambio. Dicha variación puede producir efectos en los resultados contables, entonces hay exposiciones contables, y en los resultados de las operaciones en curso y en las operaciones futuras, incluida la posición competitiva de la empresa. Por una variación de los tipos de cambio, la posición competitiva de la empresa puede cambiar. Una empresa que, por ejemplo, es fuertemente exportadora, al haber un tipo de cambio que no le convenga al importador, pues puede perder posición exportadora y por lo tanto posición competitiva. De eso vamos a hablar en esta segunda parte del tema 3. Entonces, cuando hablamos de exposiciones al riesgo de tipo de cambio, estamos hablando de dos tipos de exposiciones: unas exposiciones contables y unas exposiciones económicas. Las exposiciones contables, dentro de las exposiciones contables tenemos las exposiciones por conversión, el tipo de cambio, exposiciones por transacción, y dentro de las exposiciones económicas tenemos nuevamente las exposiciones por transacciones y las exposiciones operativas. Esas tres tipos de exposiciones, por conversión, por transacción y operativa, influyen en las partidas que están expuestas a la variación del tipo de cambio. Entre estas están el activo y el pasivo actual, en las cuentas por cobrar y por pagar actuales y los flujos de fondos futuros. Dentro de las exposiciones al riesgo de tipo de cambio, la más conocida es la exposición por transacción. Esta se relaciona con el impago que puede ocasionar las variaciones del tipo de cambio en el resultado de una transacción en curso denominada en divisas. Por ejemplo, para la adquisición o venta a crédito de bienes o servicios y para la solicitud de concesiones de crédito. También esta exposición aparece como un riesgo transaccional por operaciones futuras, por ejemplo, en su posicionamiento estratégico frente a la competencia, los clientes, los proveedores. Los cambios en el posicionamiento de la empresa tienen su impacto en el flujo de caja operativo de la empresa y posiblemente en los flujos de caja libre de la misma, con sus consecuencias en la disminución de valor de la empresa. Una vez se tenga la visión general de la exposición, la información debe incorporarse en la previsión de flujo de fondos operativos y en los presupuestos de caja. Recordemos que el administrador financiero, en su dinámica de mediano plazo, se encarga de la previsión financiera. Entre esas llegamos a previsión de flujo de fondos operativos y al presupuesto de caja. Teniendo entonces la visión general de la exposición, deben hacer estimaciones y, si es posible, simulaciones. Por ejemplo, el método Monte Carlo es muy sencillo de aplicar para hacer simulaciones. ¿De qué vamos a hacer? O sea, conociendo las posibilidades del evento de variación de tipo de cambio, podemos hacer estimaciones que son puntuales, o varias estimaciones, o una simulación que engloba y puede englobar incluso todas las variables. ¿De qué cosa? De las ventas futuras, de las inversiones en propiedad, planta y equipo, movilizado, de la adquisición de materia prima, de las necesidades energéticas básicas, incluso analizando posible sustitución de fuentes de energía, si es una cosa de más largo plazo, de los métodos de transporte. Es posible que
el transporte que yo hago para la materia que exporto, la llevo, por ejemplo, son flores, las llevo en avión. Entonces, pues porque la materia de exportar necesita unas condiciones especiales de avión. Pero es posible que, por ejemplo, entonces ya no las llevo a Madrid, sino las quiero llevar a Moscú. Y posiblemente me salga muy caro por el tipo de cambio, por la variación del tipo de cambio. Entonces es posible que lo haga en tren. Ahí sabemos que hay un tren de transporte de mercancías que va de Madrid a Moscú, y si no estoy mal también llega hasta la China. Entonces eso es una simulación que podemos hacer nosotros al haber visto que hay una posible riesgo de tipo de cambio. Tenemos que analizar todos esos elementos que pueden tener consecuencias positivas o negativas en los resultados de la empresa por esa exposición al tipo de cambio, sin dejar de tomar en cuenta los costos de apoyo a las nuevas necesidades. Todas estas necesidades que pueden aparecer seguramente tendrán unos costos que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer estimaciones y posiblemente simulaciones. Sin embargo, esa gestión del riesgo se inicia por la determinación de los objetivos. Tenemos que plantear unos objetivos en la gestión del riesgo frente al cambio, a los tipos de cambio variables. Entonces, como determinación de objetivos, primero tenemos que considerar que dependiendo de la estructura y tamaño de la empresa, se debe decidir, normalmente lo decide la alta dirección, si se necesita un departamento financiero centralizado o descentralizado. Fíjense de lo que estamos, de la envergadura de lo que estamos hablando en esta gestión de riesgo. Si el departamento financiero debe ser centralizado o descentralizado. Si el departamento financiero debe operar como centro de costos o de beneficios. Cuando pensemos en un centro financiero de beneficios, estamos pensando que él puede hacer inversiones especulativas. Entonces vienen otros riesgos que van a asumir ya por hacer esas inversiones especulativas. Todo eso hay que tomarlo en consideración. Igualmente, definir responsabilidades del departamento financiero por actividades de previsión y gestión del riesgo. No solo la alta dirección debe tener actividades de previsión y gestión de riesgo, también el departamento financiero. Igualmente, definir y difundir los objetivos financieros en concordancia con los estratégicos. Recuerde que tenemos unos objetivos estratégicos, pero también tenemos unos objetivos financieros que ayudan a la consecución de los estratégicos. Estas definiciones tendrán que relacionarse con la estructura financiera de la empresa. Recordemos que la estructura financiera de la empresa tiene que ver con la proporción de deuda a patrimonio. De deuda a patrimonio se establece la estructura financiera, y esa va a influir seguramente en el costo de capital. Acuérdese que el costo de capital se determina a partir de la estructura financiera y el costo de las diferentes fuentes. Entonces, el costo de capital va a afectar la capacidad de la empresa de producir ganancias añadidas, de EVA. Entonces debe conocerse la estructura financiera de la empresa, los niveles dentro de la deuda. Hay que establecerse los niveles de deuda de interés fijo y a interés variable. Recordemos que cuando hay un interés variable y el interés cambia a peor, o sea que aumenta el interés, pues hay un efecto riesgoso sobre la empresa. ¿Qué plazos podemos pedir o acordar con los acreedores? Recordemos que, si bien es cierto que se pudiera pensar en largos plazos, pero recordemos que después de un cierto tiempo, el plazo, en vez de volverse una ventaja,
se puede convertir en una rémora para la empresa, porque empieza a pagar y a pagar y a pagar sin disminuir, sin amortizar el principal. Entonces, en los plazos hay que considerarlos también, y además, en la medida en que haya mucho riesgo de tipo cambiario y debemos a largo plazo, es posible que tengamos unos efectos perniciosos peores, mientras que si el plazo es mediano, pues los efectos quizás de la variación del tipo de cambio pues sean menores. Asimismo, debemos en esa determinación de objetivos establecer la tolerancia al riesgo. En tal sentido, la alta dirección debe aclarar bajo qué circunstancias las estrategias de gestión de riesgo implican tomar posiciones respecto a la tasa de interés o a los precios de los productos básicos. ¿Cuáles deben ser los criterios para seleccionar las contrapartidas? Si se han de utilizar derivados, la dirección debe especificar si los encargados pueden utilizar futuros, swaps, opciones u otros. Al mismo tiempo, en esa determinación de objetivos deben asegurarse de que la empresa utiliza una adecuada inversión en talento humano. A veces dejamos el talento humano a un lado, pero en la medida en que el talento humano tiene un nivel de vida aceptable, pues ese talento humano estará en acorde con buscar el objetivo básico financiero de crear valor para la empresa y pues buscará afrontar riesgos y gestionar todos los riesgos de la mejor manera posible. Dentro de las exposiciones al riesgo de tipo de cambio aparece la exposición contable. Habíamos dicho la exposición contable y la exposición por transacción. Entonces, la exposición contable. Esta exposición contable mide el impacto de las variaciones de tipo de cambio sobre los contratos y compromisos adquiridos por las filiales en el exterior al convertir los estados financieros de estas entidades para consolidarlos con la matriz. En general, cuando hablamos de esa exposición contable, estamos pensando en una matriz, una empresa matriz que tiene filiales en el extranjero. Entonces, normalmente las filiales gestionan su negocio en las monedas locales de cada filial, pero en un momento dado hay necesidad de consolidar o la filial que tenemos aquí con la matriz en el extranjero o las filiales en el extranjero con la matriz en el país. Entonces ahí se presentan problemas porque puede ser que las operaciones estén definidas en diversos tipos en diversos valores, en diversas monedas. Entonces ahí hay que buscar maneras de consolidar esos resultados financieros, sobre todo pues de la matriz a partir de las filiales. Entonces surge una empresa desarrollada. Exposición contable surge, lo que ya les había dicho, cuando una empresa desarrolla actividades en otro país a través de filiales constituidas en el propio país. Los estados financieros de la filial estarán denominados en la moneda de su país y para ser consolidados con los estados financieros de la matriz deben pasar por un proceso de traducción, se llama traducir el estado financiero de una moneda a otra. Los principales problemas de esta exposición contable que se presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, que tengo de filiales en diversos países. Por ejemplo, la matriz está en Estados Unidos y tiene una filial en Canadá, otra filial en Japón, otra filial en España. Entonces hay diversas tasas de cambio a la hora de consolidar los resultados, los estados financieros. Entonces, afortunadamente, en los últimos años se ha regularizado la contabilidad de las empresas pequeñas, de las pymes y de las medianas empresas, y entonces se están utilizando las denominadas normas internacionales de información financiera, que pues los contadores tienen
ya obligación de conocer sobre estas normas. Dentro de estas normas está la norma internacional de contabilidad 21. Esta norma de contabilidad, norma internacional de contabilidad 21, NIC 21, dentro de las NIF, expone los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Tiene por objeto prescribir cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Expone la norma 21, en la NIC 21, que los principales problemas que se presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar. Entonces, tenemos que saber si es la tasa o tasas de fin de ejercicio, las tasas de mitad del ejercicio. La norma establece qué se debe hacer en diversos casos, así como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados financieros. Acuérdense que ahora, pues, los estados financieros deben tener notas informativas. Entonces, la misma norma expone la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados financieros. Pues bien, esto muy corto se refería a la exposición de las empresas en el entorno internacional a la variación de la tasa de cambio. Buenas noches.